PIFA framework is an analytical framework. It's a partnership between SECO, NORAD, the IMF, World Bank, France. It's been around since the 2000s. During that period, PIFAs have been undertaken 570 times, no less, and 240 of these about has been undertaken at subnational levels. They're typically done at national level, subnational levels. They're typically done 3 to 4 years to look at progress. Last year, 26 subnational PIFAs were undertaken. The PIFA serves several purposes, and those of you who've been through the PIFA exercise will be familiar with the about 90 to 100 indicators that measure performance across the seven pillars, from budget formulation to reporting. It's also a process, if you will. It's a process for discovery for practitioners. Those who are very well aware of their own area can get a reflection on how they're doing, but they can also get the big picture, and that's, I think, the advantage of this instrument compared to other drilled-down instruments in tax or in formulation or in reporting, that you get the overall picture and end up with a heat map with scores from A to D, and can identify where the problems are, the pressure points are, and where the strengths are, if you will. We see an increasing interest in doing PIFAs at subnational level, and there are a number of reasons for doing that. Firstly, there is this focus, as we heard in the previous sessions, on PFM and service delivery, not just looking at budgeting for the sake of budgeting, but looking at budgeting and its impact on service delivery. And that obviously means looking at local, subnational levels of government, because that's where most service delivery takes place. PIFA was developed for assessment at national level, but it has proven to be a very useful and applicable instrument at the subnational level as well. Third reason is that many countries want to inform decentralization reforms. I think the previous panel in particular showed that there is much more to this reform agenda than is captured by the individual subnational PIFAs, but it is an important element in that dialogue. And finally, we see that some subnationals are beginning to want to undertake PIFAs themselves to project a positive image of their own government, to attract business and capital. So obviously, Peru now stands out with these 11 assessments, and I think I wish you best of luck with that going forward. Thank you. Muchas gracias, Jens. Creo que queda claro que un PEFA es una labor intensa, holística, abarcando muchas áreas de la gestión de finanzas públicas, para obtener un diagnóstico, una radiografía realmente del estado de las finanzas públicas en los gobiernos que se evalúan. Quisiera ahora pasar a Andreas Bergman, que es un experto asociado de SECO y que tiene experiencia en la gestión de finanzas públicas en muchos países también de la región, y me gustaría saber de Andreas cuál ha sido la experiencia, tu experiencia con evaluaciones a nivel subnacional, evaluaciones PEFA a nivel subnacional en otros países de la región. Muchas gracias. Efectivamente, como ya discutimos, es un instrumento para mejorar la gestión de finanzas públicas. Este es el objetivo de hacer el análisis. Es un análisis formativo para mejorar y para definir los próximos pasos. También mencionó mi compañero por la derecha que es casi único que hay 11 gobiernos subnacionales en el mismo ejercicio. Entonces no puedo compartir ninguna experiencia a nivel de una participación tan alta como aquí en Perú. Normalmente es un gobierno subnacional que participa y muchas veces tiene que ver con un nuevo alcalde, con un nuevo gobernador, con un nuevo jefe de la
servicios financieros que quieren informarse cuáles son las fortalezas, pero también las debilidades en su sistema. Un ejemplo de mi propio país, y a veces se dice que el PEFA es únicamente para países menos desarrollados, pero eso no es el caso. Por ejemplo, en Suiza el estado de Lucerna lo utilizó para definir sus prioridades después de elegir un nuevo ministro de Finanzas, y entonces este es un buen ejemplo cómo se puede utilizar. Aquí en Perú tenemos una ventaja enorme de tener ahora 11 resultados y entonces esta ventaja es que se puede analizar también en comparación con otros gobiernos muy parecidos. Claro que los resultados no son dramáticamente diferentes, pero hay algunas diferencias y entonces se puede aprender cómo se podría mejorar en pequeños pasos comparando otros gobiernos del mismo país. Y finalmente, pienso que es muy importante en una situación como en el Perú, que es un país unitario, descentralizado, de involucrar también las entidades a nivel nacional, porque muchos de los desafíos más grandes solamente se pueden solucionar juntos con el gobierno nacional, y entonces es una muy buena idea de también involucrar el gobierno nacional en eventos como este evento hoy, pero también en el trabajo que debe seguir. Muchas gracias, Andreas. Creo que sí, hay que destacar, no es un instrumento solamente de diagnóstico para países en vía de desarrollo, sino muy bien sirve también para el análisis de países. Entiendo que también se ha hecho una experiencia en Noruega, por ejemplo. El gobierno de Noruega ha analizado el estado de sus finanzas públicas a través de esa metodología. Creo que es un punto muy importante. Bueno, después de la visión internacional de Jens y acercándonos a la región con Andreas, ahora quisiera pasar al Perú. Carlos, tú has tenido últimamente una experiencia muy de cerca con las evaluaciones PEFA. Has tenido la tarea casi titánica de liderar 11 evaluaciones PEFA subnacionales. Lo hemos escuchado, 2.200 páginas que no solamente has tenido que leer, sino también escribir, supervisar. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con esas 11 evaluaciones y los principales resultados. Muchas gracias, Martín. Antes de responder directamente a tu pregunta, para todos los que están conectados con las redes, queremos comunicarles que estas evaluaciones van a ser prontamente colgadas en la página web del programa GFP Subnacional, y también estamos coordinando con el Secretariado PEFA para que en la página web del Secretariado estén colgadas estas evaluaciones. Hemos finalizado ya 10 y estamos camino a terminar la número 11, que es en el Gobierno Regional de Piura. A los presentes me parece que se les ha repartido un USB donde están grabados todas estas evaluaciones para que las puedan revisar con calma y puedan leer las 2.200 páginas en el fin de semana. Lo primero que quisiera resaltar es la disposición que han tenido las autoridades subnacionales para hacer estas evaluaciones. Estas evaluaciones surgen de un pedido, ¿no?, de una carta que nos envían los gobernadores o los alcaldes para hacer esta evaluación con una metodología internacionalmente aceptada. Y eso realmente es muy destacable, ¿no? No todo el mundo quiere ser evaluado, ¿no? Y el hecho de que los alcaldes y los gobernadores nos hayan pedido especialmente, sí, miren, yo quiero que me evalúen bajo esta metodología, creo que es algo que hay que resaltarlo y agradecerle en todo caso a las autoridades locales. Aún más, después de obtener los resultados, los 10 gobernadores o alcaldes
nos han dado, digamos, el visto bueno para que estas publicaciones sean precisamente puestas a disposición del público, ¿no? Porque en otras ocasiones, en otros países, lo que sucede a veces es que piden la evaluación, ven los resultados y el gobierno dice, ¿sabes qué? Mejor no lo publiques, lo guardas. También quisiera resaltar entonces esta disposición y la transparencia de las autoridades locales y regionales para poder publicar estas evaluaciones que, como les digo, prontamente serán disponibles para todo el mundo. Sobre los resultados, el hecho de que hayamos hecho 10 evaluaciones simultáneamente nos permiten hacer algunas conclusiones generales, ¿no? Lo primero es que casi el 70% de los indicadores en el nivel regional y casi el 60% de los indicadores en los gobiernos locales son similares, ¿no? Tienen la misma calificación. Buena o mala, pero tienen la misma calificación. Esto no sé qué tan común es en otros países, pero acá sí yo creo que es el reflejo de la gran potencia que tienen los sistemas administrativos rectores de la gestión de las finanzas públicas. El hecho de que las calificaciones en una buena parte sean similares, lo que está reflejando en buena medida es que estas entidades están siguiendo las pautas que dictan los rectores. Como les digo, puede ser para bien o para mal. Hay casos en los que todos tienen una A, que es la máxima calificación, y hay casos en los que todos tienen una D. Entonces, esta influencia que tienen los rectores sobre la gestión de las finanzas públicas creo que es algo no menor y que, por supuesto, le aumenta la responsabilidad a los entes rectores para seguir mejorando y reformando sus propios sistemas. Porque lo que nos están diciendo es que lo que se dicta desde el gobierno nacional tiene una implicancia definitiva en un país unitario como el Perú, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Eso como primera reflexión. Pero bueno, es un porcentaje, 60 o 70. El resto sí presenta indicadores donde hay diferencias entre unos y otros. No hay ningún gobierno regional o local que destaque nítidamente por encima de los demás, ¿no? Lo que hemos encontrado es que en algunos casos un gobierno regional tiene buenas prácticas, en otros no, y un gobierno local puede tener las calificaciones exactamente opuestas en su respectivo caso. No hay ninguno que destaque nítidamente. En algunos casos hay buenas prácticas en uno y en otros casos hay buenas prácticas en otros. Esto también es una conclusión muy importante porque lo que nos está diciendo es que hay alguien que está haciendo las cosas mejor que yo, y ese es precisamente el tipo de elementos que tienen que tomar en cuenta los líderes locales y regionales para mejorar su gestión de finanzas públicas, ¿no? Entonces, si yo al leer mi propia evaluación veo que tengo una C o una D y al mismo tiempo sé que hay otro que tiene una A, pues sé que puedo mejorar, ¿no? Y incluso podría tener algún tipo de colaboración con ese que tiene la buena práctica para que me ayude a mejorar mi propia calificación, mi propia gestión. Entonces, eso también creo que es un elemento muy importante. Yendo a los temas específicos, donde casi todos muestran estándares por debajo de la norma internacional, es en algo que ya se ha repetido en anterioridad en estos paneles, que es la predictibilidad y la confiabilidad del presupuesto. El Perú es uno de los países donde lo que está disponible para gastar es un 20 o un 25% más alto por lo general de lo que se aprueba en el año anterior, ¿no? En la jerga presupuestaria, el PIB es 20 o 25% mayor al PIB. Esto yo sé que llama la atención a veces, sobre todo cuando uno habla con gente de los países de la OECD, ¿no? Que esto no es muy normal, digamos, pero acá es una práctica. No sé si llamarla mala práctica, pero en todo caso es una práctica que no está
regida conforme a los estándares internacionales, y eso a su vez trae muchos problemas. Uno de ellos es el número de modificaciones presupuestarias que se hacen en un año. Nosotros en el programa tenemos un indicador donde le hacemos seguimiento a estas modificaciones, y aunque ustedes no lo crean, hay gobiernos subnacionales que hacen 3.000 o 4.000 modificaciones al año. Pues imagínense, contando sábados y domingos, son más de 10 modificaciones que se están haciendo al presupuesto durante el año, ya sea porque llegaron recursos de afuera o porque internamente estoy cambiando mi presupuesto porque están cambiando las prioridades, ¿no? Entonces, esto naturalmente es un trabajo, por un lado es un trabajo inmenso para los gerentes de presupuesto, pero también denota que nuestra planificación, ¿no?, el paso previo al presupuesto, aún sigue siendo débil, ¿no? Hemos escuchado a Javier Aguataz al inicio contándonos todo lo que se está haciendo ahora para mejorar esta articulación, y ojalá que en el corto plazo ya empecemos a tener resultados, porque una mejor planificación definitivamente va a redundar en un presupuesto que a su vez varíe mucho menos y en ese sentido sea más creíble y más predecible. Otro de los temas que han surgido donde hay espacios para mejoras tienen que ver con las compras, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, todavía hay predominancia de procesos que no son competitivos para hacer las obras, ¿no? Son pocos, pero hay uno o dos gobiernos subnacionales donde todavía es importante el método de administración directa, que no es competitivo per se. Eso también es un tema que se debería mejorar. Hay temas que tienen que ver también con los informes financieros, que no se hacen con la periodicidad que menciona la normativa internacional. Hay grandes problemas en general, y esto seguramente también pasa en el gobierno nacional, con el registro patrimonial y el manejo de los almacenes, ¿no? Esto es una gran debilidad, sobre eso podría profundizar un poquito más adelante, pero el hecho de que no tengamos un rector del sistema de abastecimiento, yo creo que es una carencia muy importante que hace que todavía esta parte del manejo de los almacenes y del registro de los patrimonios de los gobiernos subnacionales y nacionales también sea importante. Hay otros temas también donde tenemos debilidades. El control interno, por ejemplo, es una gran debilidad. Dicho sea de paso, el análisis se ha hecho sobre el 2013-2015, ¿no? Cuando hemos hecho la evaluación en el 2016 y 2017, hemos tomado esos 3 años, hemos visto que el control interno en general es bastante débil. Y al hablar de control interno estamos hablando de la gestión de los riesgos de la administración, de la gestión financiera de los gobiernos subnacionales. Nuevamente, ya nos dijeron al principio que la Contraloría está empezando a normar todo lo que es el control interno. Esperamos ver en el futuro cambios, pero el hecho es de que los sistemas de control interno siguen siendo muy débiles. Las auditorías externas también es otro de los temas que ha surgido. Muchas veces se hacen auditorías, se hacen recomendaciones, y estas recomendaciones no se responden en el momento que tienen que responderse, ¿no? Hay algunos que sí lo hacen, ¿no?, incluso mensualmente o trimestralmente. Hay otros que recién lo hacen anualmente, y hay otros que definitivamente no están respondiendo. Un último tema que quisiera mencionar también es el papel que juegan los poderes legislativos subnacionales en todo el proceso de la elaboración de las herramientas de gestión y particularmente del presupuesto. Y eso tiene que ver con la normativa nacional, ¿no? Acá el presupuesto se aprueba por el Congreso y al final es prácticamente un trámite que cada pliego lo pueda aprobar en su interior. La normativa internacional lo que te recomienda es que los consejos regionales o los consejos municipales sean mucho más activos tanto en la formulación de los presupuestos como en el seguimiento que hay que hacer de los presupuestos, ¿no? El hecho de que el presupuesto lo apruebe el Congreso Nacional
no nos exime de que los propios poderes legislativos locales puedan tener un papel más activo, en beneficio siempre de su propia localidad. Más adelante podría traerme un poquito más sobre algunas recomendaciones que me gustaría mencionar en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que es muy importante también lo que mencionas, obviamente muy importante rol que también tienen los sistemas administrativos del mismo Estado y que limitan un poco el espacio de actuación de los gobiernos subnacionales. Bueno, muy evidentemente un trabajo muy importante, muy interesante desde el punto de vista de los evaluadores también, de tener esta vasta gama de evaluaciones, poder hacer comparaciones entre ellos, lo que ojalá también dé lugar a un intercambio entre gobiernos subnacionales para que mutuamente puedan aprender uno de los otros. Ahora hemos hablado mucho de los gobiernos subnacionales, pero por fin podemos dar la palabra a un representante de un gobierno subnacional. Lucho, para ti ya es en realidad la segunda vez que pasas por este ejercicio de PEFA. Ya se ha hecho uno en el gobierno de San Martín en el año 2011. Entonces tú conoces muy bien esa herramienta. ¿Cuál es realmente la utilidad de este tipo de evaluaciones para un gobierno subnacional como el de San Martín? Muchísimas gracias, Martín. Gracias por darme la oportunidad de compartir un saludo a todos mis colegas de los gobiernos subnacionales. Para mí, el principal elemento de utilidad es que si la evaluación lo convertimos en un plan de acción. Porque si no, nos vamos a quedar solamente en un criterio de evaluación y necesitamos transitar desde la evaluación a desarrollar la mejora de las competencias en función de los resultados y los indicadores que tenemos en la evaluación. Entonces, ese enfoque de lo que es gobiernos subnacionales, como que tenemos particularidades en el territorio y tenemos algunas coincidencias en lo que es la realización de acciones administrativas, porque están regidos por los sistemas que nos manda el gobierno nacional. En el caso de San Martín, selva, no existe políticas nacionales para la Amazonía. Este es un país que no sabe cómo se gobierna en Amazonía, en el Perú. Y esa es nuestra realidad. No existe una visión de desarrollo amazónico y somos el 70% del territorio del país. Y entonces, ¿cómo reconvertimos esta herramienta que pueda significar la acción administrativa y que pueda motivar clave para el actor político? Porque si el actor político no le interesa, es como que si seguiríamos haciendo más de lo mismo en las acciones propias de la gestión administrativa. Entonces, nosotros desarrollamos en el marco de la primera evaluación todo un plan de acción prioritario que empieza a responder a las expectativas también del actor político. Primer elemento para la gobernanza. Ya nos decía Carlos Casa, no hemos avanzado en el proceso de descentralización en el país. Nos hemos retrasado y hemos empezado como que a estigmatizar a los gobiernos regionales, que todos son ladrones, inútiles y corruptos. Ese es el concepto. Entonces, ¿cómo recambiamos ese concepto si el sistema de organización en el país no ha avanzado en lo referente a cómo organizamos la gobernanza? En este país nos han enseñado a mirar solamente el corto plazo y muy tangencialmente el mediano, y hemos perdido la perspectiva de mirar el largo plazo. Y para eso tenemos que organizar gobierno. Nos han enseñado a administrar. Y entonces hay una deficiencia y cada cual se organiza en función a lo que mejor le parece y en la mirada de organización de sus competencias. Entonces, parte de la acción de esta evaluación es cómo empezábamos a mejorar la competencia de la gobernanza. Gestión de gobierno que medía políticas regionales en un territorio que se llamaba San Martín y que permita mejorar prioridades y organizar la planificación del territorio. ¿Cómo alineamos el plan concertado, plan estratégico y plan operativo en función de la oferta electoral? No existe, y entonces empezamos a desarrollar con parte de alumnos de la academia a la organización de algunos ejercicios. Primero, visión de gestión. Las gestiones son de 4 años y en el marco de la visión de gestión, organizar la priorización del plan estratégico, alineando el plan estratégico institucional a las ofertas electorales, de tal manera
que la acción del plan se vuelva atractivo para el actor político. No necesariamente el plan estratégico va a recoger el 100% de la oferta. Que recoge el 60, el 70, ya significa que la oferta electoral se convierte en una acción específica de gestión de gobierno. Y entonces, como que la herramienta va ayudando a construir las prioridades. Y en esa lógica nosotros empezamos a sentir la necesidad de la priorización de intervenciones. Por ejemplo, la locura, plantear en el plan estratégico bajar 10% de la desnutrición crónica infantil en 4 años es una locura, pero se puede desarrollar en la medida que organices el sistema y que te permita a ti la utilización de esta herramienta para mejorar la organización de los sistemas administrativos. Y se logró la meta. Y entonces, como que la herramienta nos tiene que empezar a ir jugando con los factores del entorno para mejorar la acción del Estado. Y en esa lógica, como que empezamos a desarrollar varias líneas de priorización que actualmente son novedad. San Martín ya viene desarrollando todo lo que es la programación multianual desde el 2013, en la mirada de que necesitábamos priorizar acciones de intervención referente al quehacer para la acción social en el territorio. Si necesitamos mejorar desnutrición, necesitamos mejorar agua, y para mejorar agua necesitamos mejorar recursos. Para mejorar recursos habíamos desarrollado nosotros toda una iniciativa que lo trabajó Lucho Aras Minaya en el 2006 o 2007 referente a exoneraciones tributarias en el país. En la Amazonía casi 2.000 millones se pierden en exoneraciones tributarias, en San Martín cerca de 300, y de los 300 reconvertimos nosotros 50 millones de soles al año, que permite tener predictibilidad para hacer una operación de endeudamiento y solucionar problemas de agua. Entonces se diseñó toda una estrategia. Imposible que una ciudad de selva solamente tenga agua 3 horas al día. Y entonces, como la herramienta nos empezó a decir: usted no puede accesar a un endeudamiento si sus estados financieros para el sistema de operación y para el sistema de evaluación se abstienen de obtener opinión a mis estados financieros. Primera acción en el marco del PEPA: mejorar todo el sistema de la contabilidad para hacer más predictible en los dictámenes de los estados financieros, para accesar a una línea de endeudamiento. Y entonces, ¿cómo indirectamente se va haciendo utilitario plan de acción en mejorar el sistema? ¿Y cómo organizamos la programación de las intervenciones en temas de inversión? Alinearnos a la política nacional, la priorización de los establecimientos estratégicos. San Martín, 36 establecimientos estratégicos, sobre el cual tenemos como 6 o 7 hospitales, que ahorita están en proceso de ejecución. Ya les comentaré después cómo no ayuda la predictibilidad presupuestal, que nos decía Carlos, que el PIA al final aparece 20% más y no hay una correlación institucional para ir mejorando el sistema. Y entonces, como que todos esos elementos y esas herramientas nos han permitido a nosotros que la autoridad política pueda ir definiendo priorización en las líneas de intervención para mejorar los sistemas administrativos. Y eso creo que es sumamente importante, porque se hace viable toda la propuesta. Y entonces se empezó también a trabajar la implementación del SIGA desde el 2013. Ahora todas las unidades ejecutoras tienen SIGA. Se empezó a trabajar el sistema de control interno. Hay que mejorar los procesos. La organización de política de gobierno como acción de cabeza de sistemas de un nuevo modelo de gestión de gobiernos regionales nos conlleva también a ir organizando el sistema para que sea menos vulnerable a lo que todo el mundo cuestiona, los actos de corrupción. Y va a ser menos vulnerable si es que empezamos a entender cuáles son los procesos misionarios, los macroprocesos y los procesos internos. Entonces ahí como que el sistema juega, porque al actor político también le interesa que sea menos vulnerable su cuestionamiento respecto a la población. Entonces, ¿cómo van sumando una serie de elementos y buscar la eficiencia de la gestión del gasto? Vamos a ser eficientes de la gestión del gasto si empezamos a generar el enfoque de gestión por resultados, y cómo vamos sumándonos a los programas presupuestales, y creo que eso termina siendo importante.
y hasta nos atrevimos a generar algunas experiencias para compartir con CEPLAN y desarrollamos un ejercicio, cómo mejoramos la eficiencia de la gestión del gasto en San Martín respecto a los programas priorizados. Y con parte de la academia diseñamos la utilización de la cadena de Markov para ver cómo hay partidas que tienen mayor influencia en la definición de un resultado. Entonces, parte de la experiencia de PEFA. Y entonces como que existen varias herramientas que tienen que ir jugando un primer espacio de consolidación de varias acciones para ir ayudando a la gobernanza. Un segundo espacio de mejora continua. No se puede quedar allí en el sistema. Entonces, que como que nosotros venimos desarrollando cómo vamos generando una motivación casi política para dar a conocer a todos los invitados y que participen en las próximas elecciones la importancia que tiene esta herramienta para la transparencia, para la planificación, para la acción de los servicios, para los indicadores hacia la sociedad, para la acción de la mirada de la programación multianual. Y entonces, como que desarrollamos un par de ejercicios sumamente importantes de haber diseñado todo un plan de red vial de más de 400 kilómetros, 450, toda la red vial departamental en San Martín está asfaltada, con un nivel de asfalto económico. Y entonces esa es una mirada multianual de intervención de las inversiones que si no hubiésemos motivado un proceso de planificación y si no nos hubiésemos fortalecido con el apoyo de la cooperación, no hubiese sido posible contagiar al actor político para que pueda presionar a los niveles del gobierno y podamos sumar los esfuerzos de alineamiento de políticas y podamos mirar más el territorio, porque San Martín venía de 50.000 problemas, pues. Problema de subversión, sendero en el sur, MRTA en el norte, conocido como una región de narcotráfico. Y entonces como que el actor social y político necesitaba recambiar su pensamiento. Y creo que eso nos ha ayudado a ir componiendo la utilización del concepto de la evaluación en términos de la construcción de un plan de acción que responda a criterios de orientación. Y hay muy buenas experiencias en el territorio. San Martín desde el 2006 es la región que crece 6% anual. Acabamos de tener el año pasado un conversatorio con el BCR y creo que esos son los elementos que tienen que ir ayudando a generar todo un proceso de construcción independientemente de las dificultades de gestión política de desarrollo de la Amazonía que tenemos. Y en esa lógica yo creo que para nosotros, Martín, ha sido importante, muy aleccionador la construcción de esta herramienta y puede ser importante en la medida como que nos apasionemos también en ir construyendo todo este sistema con las indicaciones y con los logros que nos ha señalado Carlos. Excelente, muchas gracias, Lucho. Creo que has demostrado de forma muy elocuente, muy clara, cómo esta evaluación les ha servido a priorizar, a pensar en el mediano y largo plazo para finalmente poder proveer servicios públicos de mayor calidad y garantizar el acceso a la gente a servicios públicos de calidad. Y creo que de eso justamente se trata. Lo han dicho varios oradores hoy en la mañana. Puede parecer un tema muy teórico, pero en realidad es muy concreto, porque esa es la base de la educación, de la salud, del acceso al agua potable, etc. Bueno, quisiera regresar un poco al ejercicio PEFA como tal. Jens, tú lo has mencionado, el secretariado PEFA obviamente ha acompañado muy de cerca esas 11 evaluaciones PEFA que se han hecho en los últimos 12 meses. Y creo que acá también se ha utilizado una metodología un poco distinta a la usual de levantar toda esa data. Quisiera que nos cuentes un poco cuáles han sido tal vez algunas de las lecciones aprendidas que han surgido para el secretariado de este ejercicio. Thank you so much. Thank you to my fellow panelists for excellent comments. I realize
watching the big screen, then I forgot to thank the Battle Institute as well. I believe you had a hand in these PIFAs as well. The role of the PIFA Secretariat for these PIFAs is to develop the framework, the analytical framework. It is to provide training, and it is to provide quality assurance for each of the reports that are being undertaken around the world. A brief work on training. Actually, on 23rd and 24th, we will be organizing training in Lima, a regional training event for the entire Latin America region, and obviously including Peru. So people who would like to join that training should feel free to sign up on the PIFA website, and that will be both for national and subnational governments. It's a 2-day training event that will provide an introduction to the framework and will be very, very, very hands-on. I should say this because we do these training events all over the world in countries, and we also do it for regional trainings. The second task of providing quality review really involves 2 things. One is assuring that a proper process is being followed for undertaking the reviews, and secondly, that the final reports live up to quality standards in a number of respects. Also on the process, it's about ensuring that peer reviews are undertaken, that data is being collected in the right way, that there is a concept note. And on the report, it's really making sure that there's adequate documentation for the ratings, that the ratings are stored in the right way, and that the reports are structured and have the content they're supposed to have. And we do this essentially to make sure that they are an accurate depiction of PFM at the level we're talking about. And we also do it to ensure comparability, improve the comparability of reports between countries and regions. And we are very happy to say that these 11 reports, they have been granted the PIFA check, which is a certification that these reports are at quality. And we really enjoyed that process a lot. In terms of the lessons, I think the partnership that we've seen in Peru is an important way of implementing such a large volume. We're a little bit convinced that doing maybe a smaller number to start with and then rolling it out to more units afterwards would have been a good idea, instead of going all the way with all reports at the same time, because there are some lessons learned from that could have been applied to subsequent reports. If, say, 2 regions went first and then we did the subsequent 9, maybe we could have learned a little bit on that, and that is something we will incorporate in our lessons learned. But overall, this is very high quality, and we consider this very good practice. We're also very happy that the reports will be made public. In that sense, we feel that will really make them much more useful. I was very gratified by the comments from my panelists from San Martin team about the use of the PIFA reports, because in many ways the work has just started or begun, if you will. The real test of whether this is valuable, use of your time and Swiss funding, is whether these reports are being put to good use in Peru and in these 11 counties and beyond, subnational units, to improve understanding and to bring about a discussion of priorities. I think the panels today have showed there's so many things to do, from civil service reform to inequality in the distribution formula results, to availability of refunds, to public investment management, to the list. I started taking note. I stopped at 10, I think. And I think what I take away without knowing Peru a lot is that there will be a need for prioritizing, coming up with reforms, agreeing on which level of government can do what. It's about bringing the stakeholders together and ultimately focusing on the impact. So the work has just started, and I think you're off to a very good start. I would like to reflect a little bit on colleagues from the OECD, Martin Frost, who mentioned that we need to look at the bigger picture. And I think that's one of the lessons we are taking away, not from PIFA in Peru, but from PIFAs internationally. They typically fail if
users forget that PIFA is only one part of the picture. But there's so many other things around it that are super duper important, so that needs to be taken into account when reform action plans are being delivered, and never forgetting the ultimate beneficiaries of this, which are the citizens that should receive services and infrastructure to go about their lives in an enhanced way. So you mentioned the previous PIFA round in 2012, 2013, and I can't remember the number, but it was about the same number of PIFAs that were undertaken in that time. And I think it would be a good idea to reflect on that exercise. What came out of that? What worked well? What didn't work well? What can be done even better this time in terms of making sure that they're put to good use? So that would be my reflections. Thank you. Muchas gracias, Jens. Creo que sí, algunas lecciones muy importantes. Tú has mencionado que el secretariado hace un cierto quality check, y para eso también tiene un rol importante los peer reviewers, los revisores pares, y uno de esos peer reviewers ha sido Andreas Bergman. Andreas, tú también has tenido que leer todas las 2.200 páginas, has revisado todos los PIFAs y provisto tus comentarios, y tú también tienes la experiencia justamente de otros países que han pasado y de otros gobiernos subnacionales que han pasado por el mismo ejercicio. Entonces, de tu punto de vista, ¿cuáles son las fortalezas, pero también las debilidades de la gestión de las finanzas públicas a nivel de los gobiernos subnacionales acá en el Perú? Sí, gracias. Fue un placer leer los documentos porque efectivamente fueron preparados de muy alta calidad por parte del Basel Institute, todos, y entonces había no tantos comentarios por mi parte, y también es importante que se hace la tarea con diligencia y que se hace la tarea de alta calidad. Pero a tu pregunta, las fortalezas o la fortaleza principal en el Perú es que efectivamente que se han hecho muchas reformas y se ha avanzado mucho la gestión de finanzas públicas a nivel nacional y igualmente a nivel subnacional desde hace bastante tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, el Perú es un país avanzado. Y ahora, si la gente está leyendo el informe, dice, pero hay muchos C y D, y entonces no puede ser que es un país avanzado. Pero hay que darse cuenta que efectivamente las marcas A, B, C, D no es una medición de la inversión necesaria. La distancia entre una A y una D puede ser enorme o puede ser bastante pequeño. Y quiero hacer 3 ejemplos. Un primer ejemplo en la clasificación, en la transparencia del presupuesto. El Perú tiene una clasificación única, una clasificación muy transparente que se utiliza para presupuesto y también para contabilidad para todos los niveles de gobierno, y entonces es uno de los países lo más avanzados en la región. Otros países vecinos claramente no lo tienen, todavía no, pero falta un poco de documentación, ¿no? Y entonces, si se pregunta cuál es la tarea más grande, unificar todos los clasificadores o documentar un poco mejor la situación presupuestaria, claro, es el primero, sería una tarea mucho más grande, pero una tarea que aún no existe en el Perú. Otro ejemplo es la auditoría interna. Mencionó Carlos que no se leen, no hay respuestas a los informes de la auditoría, ¿no? Claro, otra vez se debería preguntar cuál es la tarea más grande, implementar una auditoría o responder a los informes.
Y otra vez es muy claro que sería una tarea muy grande implementar una auditoría, pero ya está implementada la auditoría aquí en Perú y entonces solamente se trata de responder a los informes, que es un paso más pequeño. O el tercer tema, contabilidad, que es muy importante desde mi punto de vista. Perú está conforme con las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP. Este es un proyecto enorme si se debe implementar, pero lo que falta para una marca mejor es la comparación de los resultados con el presupuesto inicial. Bueno, este es un muy pequeño paso porque se sabe el presupuesto inicial y se puede comparar efectivamente en un Excel esta cifra con el resultado, y entonces la brecha es muy minimal comparando a otros países que no son conformes con las normas internacionales. Efectivamente, la brecha la más grande, y este es efectivamente la debilidad la más grande, hemos hablado básicamente durante todo el día de hoy, es este tema del presupuesto, ¿no? La brecha entre el presupuesto, los cambios al presupuesto son enormes aquí en el Perú. Son mucho más grandes que en otros países vecinos, donde también hay brechas, pero la brecha es mucho más grande acá. Y entonces pienso que esta es una tarea que solamente se puede resolver juntos con el nivel nacional, porque hemos visto, tiene que ver, por ejemplo, con las transferencias que se hacen hacia el fin del año, y entonces no es posible gastar los recursos que se reciben demasiado tarde, y entonces esto solamente se puede resolver juntos con el gobierno nacional. Pero pienso que esta es una tarea verdaderamente grande, y claramente hay ejemplos internacionales que son superiores, que son mejores, de cuales se puede aprender cómo resolverlo. Muy bien, muchas gracias, Andreas. Creo que lo han escuchado. No pueden simplemente ver la tabla de los indicadores, realmente hay que ir un poco atrás de las simples calificaciones A, B, C o D y ver qué es el trabajo que falta, qué hay atrás de esos indicadores. Por eso les recomiendo este resumen escrito por Carlos Oliva, para no tener que leer todas las 2.200 páginas. Acá hay algo resumido, pero con información muy importante, justamente un poco de background sobre los distintos indicadores. Lucho, Andreas ha mencionado el tema del PIA y del PIM como una de las grandes debilidades. Desde el punto de vista del gobierno subnacional, del gobierno subnacional de San Martín, ¿ese es el principal desafío, o cuáles son los principales retos que tienen ustedes en cuanto a la gestión de finanzas públicas? Yo considero dos o tres temas. Como la evaluación que trabajó Carlos y de las 2.000 páginas de que leer el resumen, lo podamos constituir en un plan de acción, pero un plan de acción que responda a las expectativas y a las prioridades de cada una de las regiones. Pero que no solamente responda a las expectativas, sino que cómo articulamos con la cooperación de tal manera de que los usuarios, en este caso nosotros los gobiernos subnacionales, también nos tenemos que comprometer en la asignación de recursos. En la práctica nacional creo que no nos comprometemos donde no me mojo. Y nosotros hemos tenido una buena experiencia porque en el desarrollo de estas herramientas nos hemos comprometido parte de asignación de recursos para hacer lo que nos interesa. Pero ya cada gobierno subnacional tiene parte de sus experiencias, de sus necesidades y de sus prioridades. Otro tema importante, como desafío, entiendo yo, es cómo esta herramienta es necesario mostrar su avance y su impacto para darle continuidad, lo que la viceministra decía,
en la mirada de ser una mejora continua. El sistema necesita, el país necesita, los gobiernos subnacionales lo necesitamos, y que es una herramienta que contributiva, diría yo. Pero esa herramienta contributiva hay que darle el toque que no tiene la característica de sanción ni de prejuicios, porque eso puede confundir al actor político también, como que si son muchos como que no estoy haciendo un buen desarrollo de mi gestión. Y esa es la característica de nuestro país también, que no entendemos que el desarrollo de los sistemas administrativos es un proceso de mejora continua si queremos organizar gobernanza. Si mis sistemas no funcionan bien, mi gobernanza va a ser débil. Eso es parte de la experiencia. Y el tercer punto es cómo trascendemos más allá de una buena práctica o de una iniciativa gerencial, porque se puede mejorar sistemas si hay un buen gerente, hay un buen actor político. Debemos ir un poquito más allá. Y entonces, hablando del tema presupuestal, nosotros creo que hay que organizar más. Eso es un tema de política nacional, pues. Nosotros hemos caracterizado, ahorita tenemos un problema, por ejemplo, que tenemos que resolver en el GORE. Lo que nosotros llamamos, el PIA es un presupuesto anual de 12 meses, y de acuerdo a la ley de presupuesto, los presupuestos son anuales. Y resulta que en el sistema tenemos presupuestos de 9 meses, y tenemos presupuestos de 6 meses, y tenemos presupuestos de 10 días, y el año pasado hemos tenido presupuestos de una semana. Lo que decía Carlos Casas, esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo mejoramos todo ese sistema en la organización política del Estado para hacer que sea un tema más eficiente? Lo que les quería comentar, ejemplo, tenemos la red que debemos terminar este año, la red hospitalaria en San Martín. Nos hemos reunido con el equipo técnico, y sabes que nosotros no tenemos plata en el ministerio porque para nosotros no es continuidad de inversión, las obras están por terminarse y ustedes se van a ir a un crédito suplementario. Crédito suplementario es julio. Entonces ayer estaba el presidente, gracias a Dios, en Tarapoto, y como que se le ha tocado el tema, porque hay que garantizar que esa red, ese sistema concluya. Entonces, como que el sistema también no nos ayuda muy bien, porque no entendemos el enfoque que el gobierno nacional está desarrollando, la multianualidad de las inversiones. No vamos a hacer desarrollo, solamente hacemos cosas pequeñas, pues. Si atomizamos las inversiones, ¿cómo mejoramos la calidad social del país si en términos prácticos no miramos ese ejercicio? Y en San Martín ya lo estamos desarrollando. Y hasta hemos tenido algunos problemas en definición de políticas nacionales. Intervenimos la red nacional, y de ahí pasamos, vamos entrando a la red vecinal en el enfoque de corredores logísticos, porque no nos interesa a quién le corresponde la competencia, sino cómo organizas el territorio para que la gente empiece a tener más plata en sus bolsillos. Y entonces se priorizó un trabajo de 2 años, se priorizó con los institutos viales provinciales, y se definió cuál debería ser la red. Y resulta que el cambio de política nacional es: no, esto ya no va. 2 años en el enfoque de multianualidad y de intervenciones de redes priorizadas por las mismas autoridades locales. Entonces allí también nos falta un poco ajustar la política nacional. ¿Cuál fue el discurso de Provías? Los 300 kilómetros lo vamos a dividir entre 10 provincias. Entonces, la lógica de la intervención, de la mirada de desarrollo, como que no concuerda con un buen alineamiento de política. Y no nos ha ayudado y no ayuda mucho a construir desarrollo. Entonces, en esa lógica es que para nosotros falta algunas deficiencias de coordinación también interinstitucional. El CEPLAN no ayuda con sus directivas, directiva para apoyo, directiva para evaluación. Y ahí podemos definir un par de directivas y listo. No se alinea bien la fase de programación, formulación con el POI. Entonces yo creo que allí necesitamos un poco trabajar más fino, para que la herramienta no sea una carga, para que tener un par de personas que todo el año me estén trabajando POI. Como decía mi abuelita, no mojen que no hay quien planche, porque no tenemos un grupo de gente que esté totalmente dedicada a ese tipo de actividades. Entonces ahí como que nos falta una reacción más rápida del sistema. Hay que estar esperando directivas para evaluación. Ya nosotros hemos generado nuestra propia directiva para evaluación porque nos interesa ir midiendo cómo vamos caminando. Si no tenemos
medidas de evaluación es como que todos estamos haciendo más de lo mismo y no estamos generando la visión de los impactos. Yo creo que los gobiernos subnacionales necesitamos esas herramientas y cómo tenemos que ir mejorando los aplicativos, cómo se articulan el PO y el PIA, el cuadro de necesidades, todas esas herramientas que todavía hay algunas deficiencias. Hay algún ejercicio del gobierno de la municipalidad del Cusco que lo vamos a tener una mirada para ver cómo ordenamos. El problema es que ya estamos en un año electoral y un año electoral es un poco difícil si es que el sistema, la autoridad nacional y ustedes como cooperación hay que buscar un momento para mostrar a la próxima autoridad política la importancia que tiene esas herramientas. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Bueno, como ya se ha mencionado, estamos también transmitiendo este debate en vivo a través de Facebook. También nos han llegado algunas preguntas por Facebook. Una, muy brevemente, Lucho, una pregunta es si este PEFA también les servirá, si lo utilizarán en el diálogo territorial, en la articulación territorial. Mira, tiene que ser así. El territorio no es solamente el gobierno. Como les decía, la experiencia de San Martín es que tenemos que mirarnos todos los actores transversales. Este país no podemos estar peleándonos entre nosotros. Nosotros hemos tenido experiencia de pelearnos y no hay ninguna consecuencia positiva. Entonces, como que es una debilidad del sistema, y eso es propio el sistema, porque las autoridades políticas como que no ayudan, cada cual tiene su propia parcela de poder, y creo que eso hay que ir desarrollando en el futuro, porque nos falta más cultura política. Y en la medida que miremos el territorio con una mejor cultura política, como que vamos a ayudar las herramientas que se necesita construir en cada espacio territorial. Nosotros hacemos el esfuerzo, por lo menos en la actualización del plan, construir una tradición de Amazonía. Deberíamos ser una región que sus actividades sean bajas en emisiones de carbono, porque nuestra principal potencialidad es la naturaleza. No somos una región agrícola y nos han vendido como región agrícola, y resulta que todas nuestras actividades productivas no son competitivas. Entonces, como que allí estamos generando toda una corriente para ir haciendo que la valoración de nuestros recursos sean nuestros principales segmentos de generación de riqueza. No contribuyen al PBI todavía significativamente el turismo, los bionegocios y la actividad piscícola, que deberían contribuir. La agroexportación. Estamos en ese proceso para ir convenciendo que esta herramienta es básica para impulsar procesos de desarrollo. No lo miremos solamente como una herramienta de acción administrativa. Si lo vemos así, la acción de la gestión de las finanzas está muerto. Nace muerto, porque vemos que es un requisito indispensable para hacer gestión administrativa de los 11 sistemas que existen. Debemos ser eficientes, pero eso tiene que estar correlacionado con la gestión del desarrollo. En ese enfoque yo creo que es sumamente utilitario en el territorio. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Lucho. Una pregunta también del público para el secretariado PEFA es si esa experiencia acá en Perú, si le van a seguir otras a nivel de la región sudamericana. ¿Están otras evaluaciones PEFAS en pipeline para la región? Yes. Actually, I do not have the numbers for the pipeline, but we have in all to date 117 PFAS have been undertaken in the region, 74 at the national level and 43 at the subnational level. So it's quite widely used in the region. As you mentioned a couple of times, the framework was updated in 2016. Essentially to reflect that standards for public financial management has increased a little bit, to also reflect experiences with the individual indicators throughout the years, and to reflect new priorities such as public investment management, asset liabilities, and also to mainstream transparency throughout the framework. And already since 2006, we've had 10 national PFAS done in this region.
using the new framework and 16 subnational reports. So it's an ongoing business, if you will. There's an interest out there to use the PFAS still. Excelente, muchas gracias. Bueno, para cerrar, quisiera regresar a ti, Carlos. Después de tu paso por el MEF, que es el rector de muchos de los sistemas administrativos que influencian justamente el desempeño de las regiones en gestión de finanzas públicas, y después de tu trabajo muy cercano, reciente, con los distintos gobiernos nacionales que forman parte del programa, ¿cuáles crees tú que es la agenda de trabajo de mejora de la GFP en Perú? Pero me permito anteponer una pequeña pregunta que también nos viene vía Facebook, y es que cómo se ha logrado hacer esas 11 evaluaciones PEFAS. Bueno, lo que dicen es en las regiones hay poca experiencia de gestión de finanzas públicas. ¿Cómo han logrado hacer esas 11 PEFAS? Tal vez primero esa pequeña pregunta sobre la metodología que han adoptado y después el gran trabajo. Sí, bueno, se ha logrado con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha coordinación. Aprovecho la pregunta para agradecer en realidad a todo el equipo del Basel que ha estado detrás de esta evaluación. Nosotros tenemos consultores residentes en estas 5 regiones, y también tenemos consultores que viajan todas las semanas. La verdad que ha sido un trabajo bastante arduo, y el hecho de haberlas hecho simultáneamente, y un poco respondiendo también a la recomendación de Jens, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si bien es cierto que una opción era hacer una, validarla, repasarla y después sobre esa base aplicarla al resto, el hecho de haberlas hecho simultáneamente nos ha permitido conversar mucho sobre diversos indicadores entre nosotros mismos, ¿no? Entonces hay temas que a veces surgían en una región y que al momento de las preguntas, de las entrevistas, por algún motivo no surgían en otra región, pero cuando nos juntábamos entre nosotros y repasábamos, sí veíamos que había todavía espacio para seguir preguntando, seguir indagando. Entonces, eso nos ha servido mucho realmente para tener lo que yo creo que son evaluaciones con bastante calidad, y en cierta forma con un estándar de calidad uniforme. El ejercicio PEFA tiene una gran virtud, que es que te permite ver de un solo repaso todos los sistemas administrativos que tienen que ver con la gestión pública, y eso yo creo que es muy útil para los gobiernos subnacionales, ¿no? Tener esa visión holística, como mencionabas tú, Martín, yo creo que es sumamente importante. Nosotros tendemos a priorizar el tema presupuestario, que es donde está la plata y dónde va la plata, pero los otros sistemas son tanto más importantes también, ¿no? Y la articulación entre estos sistemas es lo que al final del día va a hacer que tengamos una buena gestión financiera, ¿no? De nada nos va a valer tener un presupuesto perfecto, digamos, si todo se atora al momento de hacer las licitaciones, ¿no? O si hay corrupción y estamos llegando tarde a darnos cuenta de ese tipo de cosas, o si en la tesorería se demoran los pagos 2 o 3 meses, como hemos encontrado en algunos casos. Entonces, tener esta visión comprensiva y holística de toda la cadena, de todo el macroproceso, de lo que significa la gestión de las finanzas públicas, yo creo que es algo muy útil para todos los líderes. La metodología PEFA no te da espacio para hacer muchas recomendaciones, ¿no? Es más una fotografía y te dice, mira, estoy de acuerdo o estoy en el nivel de un estándar internacional o no, o estoy en camino a eso. Entonces yo sí me permitiría, yendo ahora sí a la respuesta, y esto ya es una interpretación muy personal, de nombrar algunos temas que yo creo que deberían marcar la agenda para el futuro de la gestión de las finanzas públicas. Y el hecho de que haya sido un ejercicio subnacional no nos exime de hacer algunas recomendaciones también para el nivel nacional, ¿no? Por los motivos que yo mencionaba al principio de la rectoría de los sistemas.
Lo primero, para el gobierno nacional. Allí yo creo que hay un par de temas que tienen que tomarse muy seriamente para los próximos meses. Primero, tenemos que evitar estas continuas modificaciones presupuestarias y este PIN que es mayor que el PIA, y una de las claves para hacer eso es tener una buena planificación. Gran parte del problema resiste en que no estamos planificando bien. Históricamente, los documentos de gestión del planeamiento se han aprobado después de que se aprueba el presupuesto. Primero hago el presupuesto, veo para qué me dieron el dinero y sobre esa base yo hago lo que se llama el plan operativo institucional, ¿no? Eso sí es una pésima práctica. Yo no sé si hay muchos países donde siga sucediendo eso. Felizmente ahora el CEPLAN ha tomado el toro por las astas y está cambiando todo este proceso, y efectivamente primero se tiene que hacer la planificación institucional en función a mis planes de desarrollo, en función a mis planes estratégicos, y después ajustaré ese plan a los techos presupuestarios, ¿no? Eso es lo que nos dice la lógica y esa es la manera como se va a trabajar de ahora en adelante. Ya los gobiernos regionales saben que para el 31 de marzo tienen que tener listo su POI, ¿no? Su plan operativo institucional, como insumo para elaborar el presupuesto. La planificación tiene que preceder al presupuesto. Los gobiernos locales tienen el plazo, me parece que es el 31 de julio, ¿no? Es un poquito más adelante. Entonces, esto yo creo que es algo a lo que tenemos que apoyar y, por supuesto, no debe quedar esto en palabras, y yo creo, sí, acá me tomo la licencia de pedir un poco más de apoyo presupuestario, sobre todo para la asistencia técnica que está brindando el CEPLAN, ¿no? Porque para hacer esto efectivo definitivamente necesitamos más recursos y dar esta asistencia técnica como tiene que ser, porque no es un proceso fácil, por lo mismo que le digo que históricamente estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. El segundo tema en el gobierno nacional tiene que ver con el sistema de abastecimientos. Ya lo mencionó Javier en el primer panel. Es lamentable que aún no tengamos un rector del sistema de abastecimiento. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, que ya tiene, no sé si 12 o 13 años, habla de los 11 sistemas. Uno de ellos es el sistema administrativo de abastecimiento y no tenemos un ente rector hasta ahora. Solo tenemos a la OCE, ¿no? Al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que no es un rector, es, como su nombre lo indica, es un supervisor, ¿no? Y además se centra solamente en la parte de las contrataciones, no en toda la cadena del abastecimiento, que es mucho más amplia de lo que son las contrataciones. Todo el manejo de los almacenes, la logística, el control patrimonial, ¿no? Todos estos son temas que tienen que regularse. Tiene que haber un ente rector, por supuesto, no solo regule, sino que también dé asistencia técnica a todas las entidades públicas para perfeccionar este sistema de abastecimiento. Entonces, al final lo que pasa es que cada uno se le está arreglando como puede en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Tenemos muchos casos de almacenes, por ejemplo, que primero no están interconectados entre sí. Entonces, un almacén no sabe lo que tiene el almacén que puede estar a 4 o 5 cuadras. ¿Y eso qué causa? Que muchas veces se repitan los pedidos, por ejemplo, ¿no? Porque no hay un sistema que nos permita a un pliego saber qué tengo efectivamente en cada uno de los almacenes. Y no solo el tema de que los almacenes, sino que naturalmente tenemos que llegar al cliente final, que es el ciudadano. Entonces, también muchas veces tenemos casos de bienes, sobre todo en educación y salud, que se quedan en los almacenes y no llegan o llegan tarde a los puntos donde se tienen que utilizar esos insumos. Eso también es algo muy característico, lamentablemente, y tenemos que hacer una serie de mejoras para que toda la cadena logística esté perfeccionada. Y eso es una labor, como digo, que tiene que partir de un ente rector y que cada gobierno subnacional también tiene que poner de su parte.
En el caso de los gobiernos regionales, yo creo que parte de la agenda tiene que ver con mejorar el manejo que se tiene de sus propias unidades ejecutoras, ¿no? Lo que se llama el enfoque corporativo que tiene que tener un pliego de sus propias unidades ejecutoras. Y ahí yo creo que radica el gran problema o el gran reto de la descentralización, ¿no? Porque un gobierno regional tiene, bueno, en el caso de La Libertad hay 36 unidades ejecutoras, en el caso de Lambayeque creo que son 13, distintas unidades ejecutoras. La gran parte tienen que ver con hospitales y escuelas, digamos, ¿no? Mujeres. El problema allí es que tanto estas unidades ejecutoras de educación y de salud dependen, digamos, funcionalmente de los ministerios, que son los que imparten una serie de normas para hacer la presupuestación, por ejemplo. Pero al mismo tiempo dependen administrativamente del gobierno regional, ¿no? Esta articulación entre lo territorial y lo funcional, yo creo que es algo sobre lo cual todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? Yo creo que ese es el meollo de la descentralización, ¿no? Estamos todavía en un punto medio donde no sabemos manejar muy bien este tema de la educación y la salud en los gobiernos regionales. Entonces a veces el gobierno regional quiere hacer su planeamiento y el hospital le dice: no, yo estoy esperando que el Ministerio de Salud me dé la normativa para hacer mi propio planeamiento. Entonces allí todavía hay un disloque que tenemos que seguir trabajando, pero sí es importante que bajo este enfoque corporativo los gerentes de lo que es la sede central, ¿no?, sean un poquito más proactivos y tengan mayor influencia sobre sus unidades ejecutoras, ¿no? Yo creo que ese es el fondo de la descentralización, esa es la verdadera descentralización, ¿no? Mientras todavía no logremos ese enfoque corporativo, yo creo que tenemos mucho por avanzar. Otro tema que tiene que ver, en este caso, tanto con los gobiernos regionales y locales, es la implantación de lo que ya mencionaba Lucho, que es el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, ¿no? Esta es una herramienta extremadamente poderosa para ordenar el sistema de abastecimiento, precisamente, pero es una herramienta que es voluntaria, ¿no? Acá depende de cada uno, de cada gobierno regional o local, si lo puede implantar, ¿no? Por lo mismo que falta un rector, ¿no? Esto no es obligatorio, y muchas veces cuando el gobierno regional o local quiere implantar su propio SIGA, se da con la sorpresa de que no hay suficientes recursos para poder para darle la asistencia técnica, porque no es un sistema sencillo, ¿no? Se requiere mucha asistencia técnica para esto. Entonces el tener un SIGA como ya lo tiene San Martín y por lo menos con los 11 gobiernos subnacionales con los que trabajamos, estamos haciendo el esfuerzo por tratar de ayudarlos a implantar el SIGA. Creo que es algo también que todavía tenemos que seguir perfeccionando. Se ha avanzado bastante, ¿no? Ya hay municipalidades que ahora tienen el SIGA, pero el SIGA tiene a su vez muchos módulos, ¿no? Hay el módulo del patrimonio, etcétera. Se está empezando con la instalación de algunos módulos, pero tener un SIGA completo con buena asistencia técnica yo creo que va a redundar enormemente en la mejora de la eficiencia del gasto público. Y en el caso de los gobiernos locales, sí, yo creo que estamos bastante claros, ya se ha mencionado anteriormente, que el tema de los impuestos es el gran desafío que se tiene, ¿no? Hay muy poca recaudación del impuesto predial y el impuesto vehicular que tienen las municipalidades provinciales, por diversos motivos, ¿no? Hay desde problemas políticos, que bueno, a veces no es muy popular cobrar impuestos, entonces hay algunas personas que prefieren no hacerlo, pero también hay problemas técnicos que tienen que ver con la calidad de los catastros, con la veracidad de los registros públicos y con los mismos sistemas que son necesarios para recaudar impuestos, ¿no? Con las municipalidades con las que trabajamos hay algunas que tienen sistemas administrativos tributarios relativamente avanzados, pero hay otros que no los tienen, ¿no? Que son muy endebles.
¿no?, que no tienen ni siquiera la autonomía mínima para hacer este tipo de recaudación. Entonces eso también abre toda una gama de posibilidades para seguir trabajando. Allí el Ministerio de Economía podría darle algún tipo de apoyo, pero yo creo que depende mucho de la voluntad política de los líderes locales para poder implementar este tipo de sistema. Felizmente hay algunas que sí funcionan relativamente bien, lo cual significa que hay experiencias de las cuales podemos aprender. Hay algunas municipalidades que recaudan bien, entonces yo creo que ahí hay todo un área para poder seguir trabajando. Bueno, son algunas reflexiones que, como les digo, surgen tanto de mi experiencia en el Ministerio como del repaso que hemos hecho con las evaluaciones PEFA. Son temas que dan para mucho más, son temas para seguir pensándolos, discutiéndolos, y espero que estas reflexiones sirvan pues para elaborar estos planes de acción que efectivamente deberían trascender a los gobiernos. Hoy estamos en el último año de los gobiernos regionales, de las administraciones actuales, de los gobiernos regionales y locales. Hay elecciones en octubre, ¿no? Pero este tipo de planes tienen que perdurar. Gane quien gane las próximas elecciones, debería tomar estos planes, estas evaluaciones que se han hecho como una referencia, y sobre esa base intentar mejorar sus sistemas de gestión de las finanzas públicas, que al final son la pieza clave para mejorar el servicio al ciudadano, ¿no? Si yo quiero dar y tener mejor cobertura, mejor calidad en educación, en salud, que los útiles escolares lleguen a tiempo, que las medicinas lleguen a tiempo, que la gente tenga agua potable, ¿no? Todo eso se sostiene en un sistema de finanzas públicas que está detrás, que naturalmente no es muy público, la mayoría de la gente no sabe qué pasa allí, pero yo estoy seguro que todos los que estamos acá sí sabemos de la importancia de tratar de mejorar estos sistemas como base para darle un mejor servicio a los ciudadanos. Gracias. Excelente, muchas gracias, Carlos. Bueno, hay muchas autoridades nacionales, subnacionales acá en la sala. Espero que hayan tomado debida nota de estas recomendaciones. Me permito resumirlas otra vez. Una ha sido el reforzamiento de la función de planeamiento a través de asistencia técnica de ese plan, la creación de un rector de abastecimiento, esas dos recomendaciones más orientadas hacia el gobierno nacional. El gobierno regional deberían adoptar un enfoque corporativo de pliego, es decir, integrar las unidades ejecutoras, y el otro tema, la implementación del SIGA, tanto a nivel regional como local, y finalmente también el fortalecimiento de las áreas de tributación y de catastro a nivel de los gobiernos locales. Bueno, con eso cerramos este último panel. Queda claro que se ha avanzado constantemente en los últimos años, pero quedan desafíos importantes todavía por superar. Esos PEFAs han sido un punto de partida, ahora han sido un insumo, entre otros, para la elaboración de planes de acción. Eso ya es tarea de los gobiernos subnacionales. Como Cooperación Suiza, les puedo asegurar que los pensamos acompañar en la superación de todos esos desafíos también en los años a venir. Bueno, quisiera agradecer a los 4 panelistas, por favor, fuertes palmas.